Y bueno, estamos al aire. Estamos estrenando intro, ahí vamos a irla haciendo modificaciones a ver qué tal nos da. Muy bien, empezamos este día con la segunda venida de Cristo. De hecho, ahí tendríamos y ahí tenemos un detalle. Ya con el título tenemos un detalle. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a avanzar y luego hablamos de ese detalle si es necesario. Bueno, el término segundo viene precisamente por, no está anunciado, el término, el detalle es ese, ¿no? El término como en sí, segunda venida, no está, no viene en las escrituras, es algo que nosotros acuñamos por, por necesidad, ¿sí? Porque entendemos que Jesús vino, nació, realizó su ministerio, murió, resucitó, ascendió a los cielos, pero hizo una promesa, la promesa de volver. Entonces su primera venida se considera su ministerio, muerte, resurrección y ascensión, y su segunda venida, pues esa venida, ¿no? Que en las escrituras, en términos generales, cuando estamos hablando de profecía, no se anuncia una segunda venida. En el Antiguo Testamento solo se habla de una venida. Pero bueno, vamos a hablar de eso la siguiente semana, porque hoy vamos a enfocarnos a lo que nos dice el libro de los Hechos. ¿Sí? Entonces vamos a estar hablando esta primera parte, vamos a enfocarnos en lo que nos enseña el libro de los Hechos, que es de ahí de donde estamos partiendo, ¿no? Vamos a la... Vamos a Apocalipsis. ¿Mande? Entonces no vamos a Apocalipsis. No, definitivamente no. Apocalipsis requiere un estudio más profundo. Eh, vamos a hablar lo que nos enseña Hechos, porque estamos partiendo de ahí, de Hechos. Luego vamos a los Evangelios y luego vamos a otros libros. En términos generales, las enseñanzas del apóstol Pablo, Pedro y Juan. Todavía no sé si las últimas dos lo vamos a ver aparte o lo vamos a ver junto con las enseñanzas del apóstol Pablo, pero bueno, van a ser 3 o 4 sesiones en ese sentido. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Hechos. En primer término, partimos de lo que nos dice el libro de los Hechos. Y estamos hablando entonces de la segunda venida de Cristo. Y déjenme, voy aquí a esto, ok. Y vamos a ir leyendo el texto, dice así las escrituras. Vamos a enfocarnos a lo que nos dice las escrituras. Estamos en Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante. De ahí es donde surge este tema, ¿sí? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y debemos notar la pregunta. La pregunta es, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No están preguntando sobre la segunda venida, nos tiene que quedar claro. Ellos están preguntando por el cumplimiento de las profecías, lo que ellos entienden que Dios ha prometido. Sí, lo que ellos entienden que Dios ha prometido es lo que están preguntando. ¿Vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? No están preguntando sobre segunda venida. La segunda venida viene como como parte de la respuesta, y ni siquiera de Jesús. Vamos a continuar leyendo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí la clave frase, la palabra frase, la expresión, la expresión clave es, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, no les contestó de manera directa la pregunta, sí les contesta, ¿sí? Sí les contesta, y ahorita vamos a hablar de qué significa ese, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero no hay una respuesta directa, no hay una respuesta sí, no hay una respuesta no, aunque sí hay una respuesta que el Señor les está dando, pero que se las da de una manera velada, por así decirlo. Ahorita vamos a revisar este aspecto, ¿sí? Dice, pero
esta es la respuesta que Jesús, y esto es lo que Jesús quiere enfatizar en ese momento. Ellos están preguntando por la restauración del reino, el Señor les dice, no les toca a ustedes, pero lo que sí les toca a ustedes es lo siguiente. Ese pero nos dice eso. Esto es lo importante. Están haciendo ustedes la pregunta equivocada. Están haciendo la pregunta equivocada. Así es de que lo que sí tengo que decirles en este momento es, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces les dice lo que es importante. Después de eso viene la ascensión. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos expuestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, aquí es donde entra el tema de la segunda venida. Ellos no preguntaron por la segunda venida, no esperaban una segunda venida, ¿sí? Pero esa es la respuesta que recibieron de una manera secundaria. Ustedes están viendo que Jesús se va, pero dejen de mirar al cielo. Deben de tener una certeza, Él vendrá. Así como le habéis visto ir al cielo, Él vendrá. ¿Sí? Entonces, este es el texto. Y ahora sí vamos a hablar un poquito del sentido de estas palabras y por qué es importante. Ahora, ellos recuerdan, ellos preguntan por la restauración del reino. ¿Por qué? Porque esa es su esperanza, eso es lo que ellos entienden. Dentro de las profecías mesiánicas se relaciona la venida del Mesías con la venida del reino. Y esa esperanza de un reino eterno nace con David. Sí, recordemos que el concepto de reino para ellos nace con Saúl, cuando ellos piden un rey como todas las otras naciones. Pero el concepto de un reino eterno o la esperanza de un reino eterno nace con David, cuando Dios hace a David una promesa. En el pasaje lo estoy perdiendo, pero ahorita va a aparecer, es segundo de Samuel. Esto es segundo libro de Samuel. Si queremos ver el texto rápido, acá viene, es 7, segundo de Samuel 7. Cuando David le quería hacer el templo a... Así es. Así es. Dice así el texto, es segundo de Samuel 7, del 12 en adelante. Por razones obvias no leemos todo el pasaje, pero como Abraham ha dicho, es cuando nace a David construir templo para Dios, ¿sí? Y Dios le dice, primero el profeta le dice, sí, adelante, le parece una excelente idea, y cuando se va, Dios le hace regresar y le dice, no, te vas a regresar y tengo algunas palabras que decirle a David. Y eso es lo que tiene que decirles. Tú no me vas a hacer casa, yo te voy a hacer casa. Y luego dice esto, cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando mueras, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es un eufemismo de muerte, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Entonces, uno de tus hijos, y dice, y afirmaré su reino. Aquí nace la idea del reinado de David o del reino de la casa de David, que va a ser para siempre. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, aquí es donde nace la esperanza de un reino eterno, ¿sí? De un reino que permanecería. Obviamente, en primera instancia, esta profecía, esta palabra, se cumple en Salomón, que es quien hace la casa. Él lo dice, el 13, él edificará casa a mi nombre. En primera instancia,
esta profecía se cumple en Salomón, un hijo de David que sube al trono y que construiría casa a Dios. Y Dios afirma su reino, afirma su trono. Si bien David extiende las fronteras de Israel, consolida el reino de Israel, a final de cuentas, con todos los tratados que Salomón hace, logra un dominio sobre las otras naciones. Y este es el concepto que queda, en Israel, en los israelitas, ¿sí? El concepto de un reino, un trono que tiene influencia en las otras naciones. O sea, el periodo de David y el periodo de Salomón son los únicos periodos donde Israel está dominando toda esa zona. Sí, tiene control, sí, tiene tratados con las naciones alrededor, pero la gran mayoría de ellas son sus súbditos, han sido conquistados o han hecho alianza y le rinden tributo, pagan un tributo al reino. Entonces, esta es la esperanza que queda en ellos. Después de Salomón, el reino se divide. ¿Sí? Más adelante, el reino del norte, Israel, es destruido por completo, no vuelve a rehacerse, y más adelante Judá, el reino del sur, también es destruido por Babilonia, llevados al exilio, aunque ellos sí vuelven, ¿sí? Judá, que es la tribu que se va al exilio a Babilonia, sí regresa, y durante todo este tiempo ellos están alimentando, y la misma palabra, los mismos profetas están alimentando esta esperanza de un reino eterno, de la restauración de un reino, no solo equiparable al de Salomón, sino incluso más grande, que tiene influencia en el mundo entero, donde todas las naciones vendrían a Israel, vendrían a Jerusalén y vendrían y adorarían a Dios. Entonces, esta esperanza de un reino eterno nace con David. David me refiero en el tiempo, ¿no? Por supuesto que nace con Dios. Es Dios quien le da esta promesa, es Dios quien les da esta esperanza. Y eso es lo que evoca en ellos. Por eso la pregunta, oyes, ¿eres el Mesías? ¿Ya viste? ¿Ya resucitaste? ¿Qué sigue? El reino Israel va a volver a sobresalir por encima de todas las naciones. Nos quitaremos ya ahora el yugo de las naciones impías, el yugo de Roma, y volveremos a ser una nación potente que domina y que influye en el mundo entero. Esa es la pregunta que ellos están haciendo, ¿sí? Pero aquí es donde ellos se están equivocando. No están recordando las enseñanzas de Jesús y no han entendido realmente lo que Jesús les ha venido a enseñar y ha venido a cumplir. Pero vamos a continuar, luego vamos a hablar más de eso, ¿sí? Otra vez, continuamos. Ahora vamos a un pasaje que en segunda de Samuel. Perdón, no hemos terminado el pasaje. Como quiera, paz, como si la pregunta dice, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y es cuando le dice, pues, no les toca a ustedes saber. Que siempre tuve curiosidad de saber qué es eso de las sazones, pero... Perdón, no te entendí. Que siempre tuve curiosidad de saber qué es eso de las sazones. ¿De la qué? Sazones. Me no vas a... vosotros. Estoy usando las bocinas del templo precisamente con la intención de probar. ¿Puedes volver a hablar despacio? Que dice, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones. Sazones, ya. Bueno, vamos adelante. A final de cuentas, la expresión no sazones, no la busqué, ahorita la podemos buscar sin ningún problema. Pero en términos generales, la expresión habla acerca de lo mismo. Usted no les toca saber los detalles que Dios ya estableció, ¿sí? Por eso no la busqué, porque se sobreentiende, pero podemos buscar ahorita el significado exacto, no hay ningún problema. Pero todavía no vamos ahí, ¿sí?
seguimos con esta expresión. Yo le seré el padre, él me será mi hijo. Si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Entonces, aquí está hablando de lo que va a suceder si el hijo se va, se revela. Pero ojo, aquí ya no está hablando de Salomón, ¿sí? Si acaso está hablando, aunque está hablando de cualquiera que ocupe el reino, será juzgado, y así sucedió. Nosotros podemos ver en la historia de Israel como si el rey en turno, hablando de Judá, no hablando del reino de Israel, porque ahí ya no es la casa de David quien está gobernando. En el reino del norte, el reino de Israel, después de la división, los reyes no eran descendientes de David. En la única parte es en Judá, donde sí era un descendiente de David quien subía al trono. Y después de Salomón, algunos reyes seguían en el camino de David, es decir, seguían a Dios, y había otros que no. Y cuando eso sucedía, entonces Dios les castigaba, que es lo que aquí viene, ¿no? Dios disciplinaba. Pero esto se extiende más. Aquí la imagen del rey se extiende ya no solo a los descendientes de David, sino es la historia misma del pueblo, ahora de Judá, ¿sí? El pueblo, o sea, porque a final de cuentas el pueblo era quien se apartaba de Dios o seguía a Dios. Y es entonces la razón por la cual el pueblo de Dios, tanto Judá como Israel, son disciplinados continuamente por Dios. Aunque si el pueblo se volvía a Dios, siempre había la oportunidad de arrepentimiento, siempre había la oportunidad de perdón, de restauración. Pero aquí cambia un poquito ya la figura del hijo, del descendiente, no es únicamente el rey, que sí sucede, sino también la historia de Israel. Entonces, esto es lo que pasaba. Ahora, será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. O sea, nos debe de quedar claro que aquí ya no está hablando de un rey humano. ¿Por qué? Porque nadie vive eternamente. ¿Sí? Aquí es donde nos debe de quedar claro que ya no está hablando ni de Salomón, ni a ninguno de los descendientes de David que ocuparon posteriormente el trono, sino ahora está hablando del Mesías. ¿Sí? Entonces, en primera instancia habla de Salomón, segunda instancia de los reyes que suceden, tercera instancia el mismo pueblo, y en cuarta instancia y última instancia está hablando del Mesías. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces, el reino, la esperanza de un reino, nace con David, nace en Dios en tiempos de David. ¿Ya? Ahora, esta esperanza es alimentada por los profetas. Solo voy a dar un pasaje, hay muchos pasajes que nos hablan de esto, ¿sí? Ese pasaje es de Isaías, ¿sí? Isaías capítulo 9. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Es una promesa, es una palabra dada a Judá en un tiempo en que está siendo asediada, está sitiada, ¿sí? Está sitiada por Asiria, y es cuando viene esta promesa. Pero lo que les está diciendo, no se preocupen, no les va a pasar lo que le pasó a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar en aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y podemos reconocer aquí esta profecía mesiánica, ¿no? Que se cumple cuando Jesús empieza a predicar en Nazaret. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos,
porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Y esta promesa que se cumple en Jesucristo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Como esta promesa, ¿sí?, los profetas dieron muchas otras cuando precisamente estaban siendo disciplinados. En este caso no hay una disciplina. En este caso están siendo asediados, están sitiados y Dios les hace una promesa. La promesa es que ese rey no va a tocarlos, ellos van a poder vivir y disfrutar del fruto de la tierra más adelante. Pero sí se aprovecha para dar esta profecía mesiánica. Un rey, ¿sí?, de una estirpe totalmente distinta, ¿sí? Y lo dice, ¿no? Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una promesa, una profecía indiscutible, indiscutiblemente mesiánica. Un Mesías que entonces su imperio, ¿sí?, tendría paz, no tendría límites y sería para siempre. Entonces, la promesa de un rey sobre Israel es alimentado de manera constante por los profetas. Así es de que ellos están esperando un rey como David, ¿sí?, un rey como David. Esto es lo que se imaginan y esto es lo que piensan cuando recuerdan esta promesa. Por eso la importancia de esta pregunta. ¿Restaurarás el reino a Israel? Eso es lo que ellos esperaban. Nada más que es aquí donde viene algo que ellos no han entendido. Siempre que se mencionan esas promesas de un reino eterno, un reino que está por encima de las otras naciones, un reino al cual las otras naciones se sujetan y buscan y vienen, está traslapado, ¿sí? Está traslapado y ellos no pueden ver ese traslape con el reino de Dios. Ellos están esperando un reino terrenal, con un rey imponente, poderoso, que tiene influencia sobre todas las otras naciones, un reino con riquezas, con dominio, con autoridad, con influencia sobre las otras naciones, pero no es eso lo que Dios quiso decirles. ¿Por qué digo esto? Porque cuando cuando Dios hablaba de un rey, ese rey era tipo de Jesucristo. Cuando las escrituras hablan de ese rey, no están hablando de un rey al estilo de los reinos del mundo, sino un rey totalmente distinto. Ellos esperan un rey como los otros reyes, y a lo mejor en ese tiempo, un rey como César, ¿sí?, que tenga fuerza, que tenga autoridad, que domine sobre las otras naciones, pero el rey del cual las escrituras estaban hablando era acerca de Jesucristo. Ese rey ya había llegado. Y sí, ellos lo pueden ver, Jesús es el rey. Y entonces, ¿y el reino? Nada más que aquí es donde viene la otra cosa. El reino es totalmente distinto al reino de los hombres. Jesús lo dice a Pilato: ¿eres tú rey de los judíos? Tú lo dices, pero yo para esto he nacido, aunque mi reino no es de este mundo. Ese es el punto, eso es lo que ellos no han entendido. Cuando en el Antiguo Testamento se promete la venida de un rey, no es un rey del estilo del mundo. Cuando se promete un reino, no es un reino
del estilo del mundo, sino un reino totalmente diferente, ¿sí? Donde ese rey, que es Jesús, no gobierna sobre un territorio, sino gobierna en el corazón de las personas, donde al gobernar en el corazón de las personas, el mundo es totalmente transformado. Entonces, eso es lo que ellos no han entendido. Y es lo que muchos creyentes actualmente tampoco entienden. Debemos recordar en una de las pocas, eh, revelaciones del Antiguo Testamento, que son muy específicas, muy puntuales, donde nos fue revelada la historia. Recuerden que esta estatua, estamos hablando de Daniel, ¿sí? El sueño de Nabucodonosor, ¿sí? Esta estatua, la cabeza representa precisamente, la cabeza de oro representa el imperio de ese momento, el imperio de Babilonia. Luego los brazos y el pecho representan el imperio medo-persa. El imperio de la cintura representa el imperio griego, ¿sí? Que todos esos en el tiempo de Daniel todavía no llegan. Dios le ha revelado a Nabucodonosor que su imperio en ese momento es el más grande, pero tiene fin. Viene otro imperio que lo va a destronar, el imperio medo-persa. Pero ese imperio medo-persa no es eterno, ¿sí? Es destronado por el imperio griego. Pero ese imperio griego tampoco es eterno. Viene el imperio romano, que va a dividirse, de ahí las piernas y de ahí los dedos. ¿Sí? Se va a dividir, es un reino que está dividido, es un reino débil. ¿Sí? Cosa curiosa, ¿no? Es un reino de gran influencia, pero es una manera de decir que es frágil y que igual todo acaba. Pero después de eso viene esa gran piedra que viene del cielo, esa roca que desmenuza, que destruye por completo la estatua, destruye por completo los reinos del mundo. Esa roca que es Cristo, ¿sí? Da inicio al reino de Dios. En otras palabras, y de acuerdo al mensaje de Jesucristo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios llega con Jesucristo. Ese reino que ellos esperan sea restaurado, ya empezó, pero ellos han entendido mal. Ellos están esperando una nación fuerte militarmente, económicamente, intelectualmente, ¿sí? Pero no hablaba Dios de ese reino, él hablaba de su reino, él gobernando sobre toda la humanidad. Y eso se inicia en el corazón de las personas. Entonces, recuerdan lo que hablábamos, son los cuatro imperios, ¿no? Babilonia, y después de eso nos da Daniel una cronometría de 70 semanas. Esas 70 semanas, ¿sí? Las primeras 7 hacen referencia a la reconstrucción de Jerusalén. Las 62 semanas siguientes hacen referencia a la persecución y opresión. Habla que eso ocurriría a partir de Grecia y Roma. Realmente debía de continuarse hasta más adelante, ¿no? Pero en la semana 70 es la nueva era, el tiempo de Jesucristo, que el reino de Dios ha llegado con Jesucristo, que es un tiempo que está dividido y es ahí de donde viene la primera venida y la segunda venida. Sí, la primera mitad y la segunda mitad. Pero bueno, Jesucristo les dijo a sus discípulos, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente he llegado a vosotros el reino de Dios. El reino ya ha llegado y no es como ellos se lo imaginan.
incluso no es como muchos creyentes actualmente se lo imaginan. Vamos a hablar concretamente de lo que hoy se vive, por ejemplo, en Palestina, ¿sí? Hay muchos que dan la razón a Israel en este ataque que hace a la zona de Gaza y dicen, bueno, tiene todo el derecho porque esa tierra se las dio Dios al pueblo de Dios. Pero la verdad es que Dios no va a restaurar ese reino. Ese reino pasó a la historia, cumplió su propósito y ahora es el reino de Dios que es lo importante. Y el reino de Dios no está limitado a un territorio. Entonces muchos están esperando que Israel se levante como nación y influya y controle y domine militarmente sobre todas las demás naciones, pero lo cierto es que Jesús no dijo esto. Y ese es el punto. El punto es, ¿qué significa no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Lo que está diciendo, voy a decirlo coloquialmente, ¿sí? Dios nos va a restaurar a Israel como nación, pero no están listos para esta discusión. Eso es lo que les contestó. ¿Se han visto esa expresión, verdad? Cuando alguien una afirmación y lo dice, vamos a discutir porque no están listos para esta discusión. Y ese es el punto. Jesús les está diciendo, miren, el reino de Dios ya está aquí. Lo que ustedes han creído por mucho tiempo no es lo correcto, pero no están listos. No están listos. Conforme pasa el tiempo, y es lo que nos va a mostrar los evangelios y luego las otras enseñanzas en el resto de las cartas del Nuevo Testamento, es que necesitan un tiempo para reflexionar en todo esto y entonces que las cosas se acomoden y entonces ellos entiendan que Jesús tenía razón. En este momento no son capaces de comprenderlo y Jesús no tiene el tiempo y no solo no tiene el tiempo, sino que ellos necesitan tiempo. Muchas cosas, para comprender nosotros muchas cosas, necesitamos tiempo. ¿Sí? No podemos entender las cosas a veces a la primera, aunque ya se nos dijo, aunque ya se nos enseñó, aunque tenemos toda una vivencia, de repente no somos capaces. Necesitamos procesarlo, necesitamos tiempo. Y los evangelios y las enseñanzas que se dan en las epístolas, en las cartas, van mostrándonos ese proceso, esa comprensión y cómo ellos les va cayendo el 20 y van entendiendo lo que Jesús decía. Entonces, a partir de aquí, ellos no están buscando, ¿sí?, que Israel sea restaurada como nación, sino que el reino de Dios llegue hasta lo último de la tierra, porque es precisamente lo que Jesús les está diciendo. Miren, están haciendo la pregunta equivocada, porque el reino de Israel no será restaurado como ustedes lo piensan. El reino que importa no es el reino de Israel, sino el reino de Dios. Y aquí es donde entra su papel. Su papel no es restaurar el reino a Israel, sino extender el reino de Dios. ¿Preguntas hasta aquí? Fíjate que cuando estaba viendo la serie, siento yo que, digo, más allá de que los eventos se han presentado de cierta manera o de la otra, que mucha gente dice, es que la Biblia no dice así. Sí, como que digo, bueno, yo me pongo en su lugar y digo, pues la verdad estaban pasando por un montón de cosas, tenían un trasfondo muy fuerte religioso, podían reconocer en Jesús al Hijo de Dios, pero no acababa de cerrar todo, ¿no? Y ya les había dicho, es que en mi reino, o sea, ya les he dicho, o sea, el primero es el que sirve, o sea, va a ser al revés y cosas así, pero pues sí, como dices tú, van creciendo en ese conocimiento y pues no estaban listos. Checando la interlineal, los tiempos vienen como cronos y las sazones como kairos.
Kairos. Ay, Sí, perdón. Kairos habla de, como, da la idea de planes, ¿sí? Ujú. La idea de planes o eras, ¿sí? O sea, Dios ha establecido eras, Dios ha establecido espacios, etapas, por así decirlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es lo que les está diciendo. Ahorita no les toca a ustedes comprender todo, y no es que no les toca saber, el término saber no Ujú. significa necesariamente información que no puedo darles, sino que precisamente eso, en este momento no pueden comprender esas eras y etapas, porque en Jesucristo se inicia una nueva era, una nueva etapa, la era de Jesucristo, la era de la gracia, ¿sí? La etapa del reino de Dios. Y entonces, pero en ese momento no alcanzan a comprenderlo. Entonces, precisamente ese es el punto de lo que los está diciendo. Ellos no están preparados en ese momento. Es demasiada información y aquí hay algo bien importante. Cuando hablamos de las escrituras, siempre hay preguntas. Extraño mucho a Liliana, este, que Ah, hace muchas preguntas, pero sí, muchas de esas preguntas yo le decía muchas veces, es que hay que volver a la base. no Y estoy eso es lista. Ah, importante. perdón. Y siempre hay que volver a la base, porque muchas preguntas se resuelven solas cuando nosotros vamos a las enseñanzas básicas y esenciales, ¿sí? Porque todo lo demás, o sea, todo lo demás que se desarrolla no va a contraponerse con lo que es esencial. Ujú. Entonces, como en este caso Jesús es muy claro, el reino de Dios es lo que es importante. Entonces, en el Antiguo Testamento sí se utiliza la figura. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento todo era figura de lo que había de venir. Y el apóstol Pablo, por eso les decía, más adelante vamos a hablar de eso, porque el mismo apóstol Pablo dice que toda la historia es figura de lo que ha de venir. Entonces, donde todo se convierte en tipo de Jesucristo. Y esa es la importancia. ¿Qué se cumple en Jesucristo? En Jesucristo se cumple el reino de Dios. En Jesucristo se cumple todo. Y entonces cambia completamente el enfoque. Entonces, la próxima semana vamos a hablar acerca de perspectivas. Esas son muy importantes cuando estamos hablando de la segunda venida. Toda la semana necesito algunas fotos. Esta semana voy a tener que sacarlas porque no las encontré en internet. A lo mejor sí existen, pero no las encontré. En Este, la, en la inteligencia artificial lo debe de poder hacer. Fíjate que ya lo intenté en una ocasión por otra razón y buscaba eso mismo y no, igual a lo mejor pues no supe darle los datos, ¿no? Pero El me prompt. mostraba muchas cosas. Pero bueno, el punto es ¿no? Entonces, preguntas. Aquí entonces tiempos y sazones se refiere precisamente eso a la cronología que Dios ha establecido y a las eras, a las etapas. Tenemos que entender que hay etapas, hay de etapas a etapas, entonces estamos hablando del patriarcado es una etapa, de los patriarcas me refiero, no del patriarcado que hoy se maneja, la era de los patriarcas, luego viene la era en el exilio, bueno, en el exilio, en el éxodo, en la liberación, luego viene ese peregrinaje en 40 años en el desierto, luego viene la conquista con Josué, luego viene el tiempo de los jueces, luego viene el tiempo de los reyes, luego el tiempo del reino dividido, luego el tiempo del exilio y luego el tiempo del regreso y luego viene el tiempo de Jesucristo. Entonces, que a veces no podemos comprender todas esas etapas. Y es lo que Jesús les está diciendo. Dios está haciendo cambios. ¿Sí? Dios está haciendo cambios. Y vamos a pasar de una era a otra era, de una parte a otra parte del plan divino. Ahorita no están listos. Ese no os toca a vosotros saber. Los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad significa simplemente no están listos. Es algo que el Espíritu Santo les va a dar a conocer, les va a revelar y conforme vaya madurando, van a entenderlo. Y lo entienden. ¿Sí? A partir de ahí, cumplen su función, predican y extienden el reino de Dios.
y van Sí, entendiendo que el reino que se espera no es el reino que ellos esperaban, es el reino de Jesús, es el reino del Mesías, pero en el corazón de las personas, no limitado a un territorio, ¿sí? Ni siquiera que se maneja como el mundo lo conoce, un reino totalmente distinto. Y, sí, así, perdón. no, así como lo manejas de las eras, sí como que dice Cronos es como que un tiempo muy específico y Kairos es como que algo más general, lo que tú mencionas como eras, algo más abierto. Sí, Ujú, muy bien. Continuamos con la presentación, que ya no es muy extensa, pero ujú. entonces es aquí donde viene la promesa de la segunda venida. Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Cuando Jesús empieza a ascender al cielo y se pierde entre las nubes, ellos se quedan viendo. Eh, yo me imagino que con muchas preguntas, con añoranza, ellos sabían que iba a partir, Jesús se los había dicho, pero por más que se nos dice, oye, ya me voy, siempre tenemos la esperanza de, a lo mejor dura un ratito más, Se queda un poquito más. o vemos la manera de retenerlo, pero están viendo cómo Jesús finalmente se va, es ocultado entre las nubes y se quedan viendo, ya volverá. Es otra señal más, va a regresar y nos va a seguir enseñando, nos va a decir algo, y se quedan viendo hacia el cielo. Y es cuando estos varones les preguntan, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí es donde nace la promesa de la segunda venida. Bueno, perdón, ya la promesa ha sido hecha por Jesús anteriormente, ¿no? O sea, pero donde se reafirma, ¿sí? Ujú. Ya Jesús ausente, es confirmada esta promesa de la segunda venida por estos varones. Pregunta, ibas a decir algo, perdón. No, me da risa, es una anécdota, porque ayer volví a ver a un amigo, él se fue a ver a sus papás, pues, no sé si por inicios de marzo, por ahí. Todavía me decía ayer, no, dice, es que yo tengo mi regreso el 27 de marzo, dice, pero pues perdí el vuelo, y lo, ¿cómo que? No, pues es que había unos manifestaciones. Y luego, no, pues ya me quedé ahí otro rato, que este rato se hicieron como 4 meses, ¿no? Entonces, cuando estás a gusto en algún lugar o con una persona, pues ya no quieres que se vaya, ¿no? Como dices tú, lo prolonga lo más que puedes. Y pues ni siquiera me imagino lo que pasaba por su mente cuando lo ven partir, por decir así que se quedan solos, aunque tenían la promesa del Espíritu Santo, pero pues el no tener a la persona ahí como quiera se siente, ¿no? Y hasta que ya los regresan a la realidad, ¿no? Muy bien, entonces, para empezar a cerrar este tema, y si no hay preguntas de quienes nos ven, si no hay preguntas, pueden hacer preguntas, igual vemos si las resolvemos aquí o en las siguientes sesiones, pero para empezar a cerrar, entonces es importante, sí, es importante tener claro que Jesús prometió volver, ¿sí? Pero tenemos que considerar con cuidado nuestras expectativas, porque a nosotros hoy nos pasa lo que les pasó a los discípulos en su tiempo, ¿sí? Tenemos muchas ideas preconcebidas porque nos fueron enseñadas, porque las hemos leído, porque hemos interpretado y hay otra razón más que la próxima semana les digo, porque tenemos a veces muchas ideas, pero tenemos que ser cuidadosos en afirmarlas como verdad. Muchas personas cuando hablan, muchos creyentes cuando hablan de la segunda venida y toman una posición, ¿sí? Toman una posición en cuanto a esa, la enseñan como la verdad absoluta. Y tenemos que entender que aquí es muy difícil hablar de verdades absolutas. Lo que es una verdad absoluta es que Jesús prometió volver. Esa es innegable. En las escrituras, Jesús, lo vamos a ver en los evangelios,
¿sí? Jesús prometió volver. Repetidas veces dijo, yo volveré. ¿Sí? Me iré y volveré. Y aquí en el libro de los Hechos, cuando está ascendiendo, no son palabras de él, pero son palabras de estos varones que asumimos ángeles. Este, asumimos son ángeles, aunque no existe la palabra aquí ángeles, pero asumimos que así son porque así se representan en el Antiguo Testamento como varones, que se distinguen de todos los demás, y existe esta promesa. Entonces, Él volverá. Eso es innegable. Los detalles, bueno, es algo que tenemos que revisar. Y empezamos la próxima semana con los evangelios, particularmente evangelios sinópticos. ¿Preguntas? No, no, la próxima semana. Muy bien, vamos a volver a lo que hemos visto en las siguientes sesiones, porque precisamente van a surgir a la luz de estas, de lo que vayamos viendo o vayamos contemplando, van a surgir afirmaciones, preguntas o algo en ese sentido. ¿Sí? Vamos a ver. Qué curioso, yo esperaba que las diapositivas se viera una animación, pero no se ve nada. ¿Ustedes no ven animación? ¿Esa diapositiva no la ven animada? En este momento no, pero sí se estuvo, cuando la presentaste al principio sí se estaba moviendo. Ah, ok, tengo que estar, permíteme, entonces, Y la de la playa también se estaba moviendo. estar aquí. Ahí ya se movió. Ah, ok, tengo que tener bueno, tengo que tener en cierta forma. Presentado. Sí, Sí. sí, no se detiene. Sí, porque dije, pues qué raro, pues si yo la estoy viendo y luego de repente no. La de la playita también se estaba viendo ahí el agua. Ya iba a meter yo los pies, pero me esperé. ¿Qué? Ah, que Bueno, se veía el agüita ya así. iba a meter los pies esa es la idea. en la playa. Esa es la idea, que nos refresquemos. Muy bien, preguntas. Nos vamos entonces con esta idea, ¿sí? Sí. Te bendiga. Es innegable que las escrituras enseñan que Jesús volverá. ¿Sí? Pero, como una nota aclaratoria, cuidado con lo que creamos, tenemos que revisarlo muy bien a la luz de las enseñanzas de las escrituras para no cometer el error de los discípulos. Que no hay problema cuando cometemos errores, siempre y cuando tengamos esa capacidad de reflexionar y rectificar, cuando el Señor nos va mostrando su verdad. Sí, eso es lo importante. Bien, preguntas. ¿En línea no tenemos preguntas? No. Les quedó muy claro. No. Muy bien. Entonces, próxima semana vamos a ver evangelios sinópticos. Si quieren leer, particularmente Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, eso es lo que vamos a estar revisando, evangelios sinópticos. Se conoce a esta porción como el pequeño Apocalipsis. Es Marcos 13. Marcos 13, Lucas 21 Lucas y 20, Mateo 24. Mateo 24. Ya está. Si gustan leer y si surgen preguntas, pues bueno, a raíz de ahí podemos revisar algunas preguntas. Muy bien, pues nos estamos viendo. Sí. Te bendiga.